Vale, pues nada, voy a empezar. Mi nombre es Pepe Marín, soy profesor de aquí, de la Universidad Politécnica. Imparto clases en el campus de Gandía de la universidad, que ya ha sido mencionado aquí, ¿vale? Junto con el campus de Alcoy. Son los tres campus de la universidad, digamos. El grande es Vera, pero luego hay dos más pequeñitos que están separados en comarcas valencianas, que son Gandía y Alcoy, el campus del mar y el campus de las montañas, ¿vale? Bueno, os comento, este proyecto nace en el 2019 dentro de una convocatoria Erasmus+, ¿de acuerdo? Ahí, pues digamos que nos juntamos 13 socios de 6 países diferentes: España, Italia, Grecia, Serbia y Colombia, ¿de acuerdo? Y con él, uno de los objetivos del proyecto era construir un mapa del mundo donde las ciudades pudieran exponer su patrimonio de una forma cómoda y visual, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí arrancamos y a los 3 años conseguimos un poco pues, lo que os voy a enseñar ahora, ¿de acuerdo? Digamos que este mapa del mundo hace 7 cosas, o hemos conseguido que haga 7 cosas. En primer lugar, como veis ahí, se muestra la visualización del patrimonio caracterizado o dividido por las diferentes categorías de la UNESCO, patrimonio material e inmaterial, y dentro del material pues tenemos tangible e intangible, ¿de acuerdo? Y diferentes categorías también, es decir, está clasificado con, con casi 200 palabras clave cada elemento patrimonial en el mapa. Ahí veis una ficha de alta de un elemento patrimonial, es muy sencilla, simplemente se describe, se sube la foto del elemento patrimonial, ¿vale? Cada icono tiene un color diferente, en el mapa aparece con su color. Y además las descripciones están siempre en 2 idiomas, en lengua local y en inglés, ¿de acuerdo? El inglés nos permite lo que todos sabemos, es decir, universalización, que todo el mundo pueda entender y leer un elemento patrimonial, y la lengua local es cultura y patrimonio del pueblo, por lo tanto, también tiene que estar, ¿vale? Hay gente que me dice, pero Pepe, si hoy en día los traductores lo traducen todo, no, eso no es verdad. Hay comunidades indígenas en el mundo que hablan lenguas que los traductores no las entienden. De esa manera aquí tenemos esa, digamos, la característica de la lengua tanto escrita como oral, porque luego veremos que asociados a estos elementos patrimoniales también pueden haber elementos multimedia, como pueden ser vídeos, podcasts, infografías, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno. Continuamos, ¿de acuerdo? Tenemos varias formas de visualizar el patrimonio dentro del mapa, ¿vale? Si pinchamos sobre un icono se nos abre una pequeña ventanita donde, bueno, pues ahí podemos ver las descripciones del patrimonio en lengua local, en inglés, la fotografía, ¿de acuerdo? Y aparte tenemos visualizaciones en modo mosaico, ¿vale? Que se generan automáticamente con el software las genera automáticamente, y también podemos descargar páginas PDF de cada página, de cada elemento patrimonial. Actualmente tenemos esas 3 visualizaciones, digamos, a nivel pasivo, ¿no? de lo que es el patrimonio. Podemos ir navegando por el mapa, ir clicando e ir viendo diferentes descripciones y fotografías. Por otra parte, también tenemos diferentes formas de filtrar en el mapa, ¿de acuerdo? Podemos hacer filtrados por provincias, comarcas, países, ¿de acuerdo? Podemos asociar por categorías de patrimonio, ¿vale? Podemos navegar por una zona del mapa y ver qué elementos de patrimonio inmaterial hay en esa zona, ¿no? En ese país, en esa región, ¿vale? Podemos filtrar con países. Fijaros que aquí tengo un filtrado y aparece Ucrania, este país del mundo que hay aquí, es Ucrania, ¿vale? Eso es porque realizamos un proyecto con el gobierno ucraniano al comienzo de la guerra, ¿de acuerdo? Le propusimos hacer inventario de su patrimonio y, bueno, pues de alguna manera quedó registrado en el mapa ese elemento patrimonial. Incluso la responsable de turismo de Ucrania viajó a España coincidiendo con la Feria Fitur y le hicimos la presentación de este proyecto. Veréis que el mapa no tiene fronteras, es un mapa sin fronteras, porque las fronteras solo generan conflictos en el mundo. Por lo tanto, decidimos eliminarlas. Y decidimos eliminarlas no porque se nos ocurriera al principio del proyecto,
sino porque tuvimos un problema con uno de los socios del proyecto, que era Serbia, porque inicialmente el mapa sí que tiene fronteras, porque de forma natural tú te descargas un mapa, ¿de acuerdo?, y tiene fronteras, ¿vale? Aparecía la frontera con Kosovo y nos dijeron que o quitábamos la frontera o se salían del proyecto. Eso fue en el primer meeting del proyecto. Y dijimos, bueno, ¿y para qué necesitamos las fronteras? Adoptamos como lema la cultura no tiene fronteras, quitamos las fronteras del mapa y tiramos para adelante, ¿de acuerdo? Y fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en el proyecto al principio. Es una de las cosas que enriquecen los proyectos europeos, son los consorcios, ayudan mucho a este tipo de cosas culturales, es decir, ¿vale? Porque tú tienes una visión, pero puede haber otras visiones. Fijaros que aquí aparecen otros filtrados, como la provincia de Valencia. Fijaros qué completa está la provincia de Valencia. Ahora os enseñaré también el mapa, ¿vale? Aparecen todas las comarcas valencianas, porque cuando finalizó el proyecto fuimos financiados por la Diputación de Valencia. Esto ha permitido que los 266 pueblos de la provincia de Valencia estén representados en el mapa y de cada pueblo, como mínimo, haya 2 elementos patrimoniales de ese pueblo, ¿vale? Por eso aquí aparece las fronteras de la provincia de Valencia aparecen marcadas con su patrimonio. Tiene forma de corona. Yo siempre digo, me gusta decir que es la corona del rey don Jaime, Jaime I el Conquistador, ¿vale? Y tiene esa forma la provincia de Valencia. Podemos hacer también diferentes filtrados. Por ejemplo, aquí es patrimonio industrial de la comarca del Alto Vinalopó, está filtrado también, o filtrar en diferentes poblaciones por diferentes conceptos, ¿vale? Es decir, es un mapa del mundo muy especializado en patrimonio, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Pues el mapa permite, no sé si os habéis fijado, cuando os abre la ventanita del patrimonio hay un botón que pone Play Contents. Yo ahí puedo darle a ese botón y me aparece una lista de contenidos. Asociado a cada elemento patrimonial pueden haber contenidos multimedia. Estos contenidos multimedia, digamos que son la forma de ver ese elemento patrimonial, ¿vale?, por unas determinadas personas en un determinado momento. Nosotros hacemos, esto es un proyecto Erasmus. Erasmus está asociado a educación. Una de las cosas que hicimos en el proyecto fue generar planes formativos para que profesores en sus aulas pudieran desarrollar proyectos formativos con sus alumnos sobre el patrimonio de sus propias ciudades. Es decir, hacer vídeos, podcasts, infografías, ¿de acuerdo?, que pudieran hacer y subir aquí para generar ese valor en la plataforma y además como premio por el trabajo bien hecho para sus alumnos, ¿de acuerdo?, que pudiera estar aquí. Nosotros actualmente estamos haciendo cursos para Erasmus, ¿vale? Estudiantes Erasmus que vienen de otros países de Europa, les pedimos, oye, ¿por qué no nos traes el patrimonio de tu ciudad, nos lo muestras, nos lo pones en OCity, ¿vale? Y nosotros te vamos a mostrar el patrimonio valenciano. Les llevamos de excursión un sábado a una población valenciana, hacemos un recorrido por toda la población y ellos hacen con sus fotos, reportajes, vídeos, ¿vale?, con su propia visión del patrimonio valenciano, ¿vale? Es una forma de diálogo intercultural que hemos encontrado que se produce con esta plataforma, ¿vale? Bueno, os podría estar horas navegando y enseñándoos vídeos muy curiosos, luego en función de cómo vaya con el tiempo, igual entro y os enseño alguno, pero voy a avanzar para que me dé tiempo a contarlo todo, ¿vale? Ha llegado también la era de la inteligencia artificial y se están haciendo cosas muy chulas en OCity, ¿vale? Os voy a enseñar un vídeo. En el siglo XIV, el valle de Ayora fue consumido por la peste negra venida de Crimea. Casas desiertas, humo que se disipaba en el aire y la constante sombra de la muerte llenaban el lugar. El miedo y el hambre gobernaban los días. El segundo lunes de enero, Liñana, una mujer humilde y piadosa, acudió a la misa del alba antes de dirigirse a su horno en Jarafuel. Con su rosario en el cinto, emprendió el largo camino, atravesando un paraje conocido como Los Infiernos. De repente, un resplandor intenso la detuvo en seco. De la luz surgió una figura etérea, de belleza sobrenatural, envuelta apenas en un lienzo dorado. ¿Quién eres? Soy el ángel de Ayora, Liñana. He venido a liberaros del mal y te elijo como mensajera por tu fe. No es solo la peste lo que os consume, sino el egoísmo y el rencor, que hieren más que la enfermedad.
Regresa y dile a tu pueblo que solo el amor y la unidad pueden obrar verdaderos milagros. Llevas razón, pero nadie me creerá. Porque aunque yo sea cristiana, mi madre es judía y desconfiarán. El ángel escribió en su palma un mensaje y le dijo: Regresa a Ayora y dile a los de tu pueblo que vengan aquí cada año, a este mismo lugar, a realizar una rogativa. Así cesarán la peste y el hambre. Cuando Liñana relató lo sucedido, algunos en la multitud se mostraron escépticos. Esa es una patraña de bruja. Al fuego con la endemoniada. El sacerdote alzó la voz, deteniendo la agitación. Aguardad, enséñame la mano, Liñana, ¿qué guardas en ella? Finalmente, el cura leyó las palabras. Hermanaos y rogadle al Señor. Esta mujer ni está poseída ni miente. Cúmplase la voluntad de Dios. Se convocó al pueblo entero, ricos y pobres, sanos y enfermos, moros, judíos y cristianos. Unidos en fe, marcharon en procesión hacia los infiernos, guiados por Liñana. En el lugar sagrado, rezaron juntos al Todopoderoso. Algunos entonaron gozos al ángel y la Salve Regina. Otros, plegarias a sus propios dioses, quienes derramaron gracia y unidad sobre el valle para que la peste y los prejuicios se desvanecieran. Desde entonces y hasta nuestros tiempos, cada segundo lunes de enero, Ayora celebra la romería del ángel, recordando el milagro que unió a todo el pueblo. ¿Vale? Bueno, este vídeo que habéis visto está íntegramente realizado con inteligencia artificial. O sea, no hay ningún elemento real en el vídeo, es todo inteligencia artificial. Se hizo viral hace unas cuantas semanas porque justamente se celebraba en Ayora ese día, el Día del Ángel de Ayora, ¿vale? Y corrió el vídeo por ahí, ¿de acuerdo? Incluso llegaron a llamarme a mí por teléfono de la Diputación de Valencia diciendo que quién había hecho ese vídeo, ¿vale? Porque habían visto Ocity, sabían que estábamos trabajando para la Diputación, no relacionaban y yo le dije que no solo se habían hecho esos vídeos, sino que habíamos hecho más vídeos de inteligencia artificial con otros cuentos y otras leyendas de la provincia de Valencia. Si algo tiene bueno Ocity es que permite transmitir el patrimonio inmaterial, la tradición oral, esa que corre el riesgo de perderse muchas veces si las historias no pasan de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hoy en día con los móviles más todavía. Entonces, hemos encontrado, o muchas personas han encontrado un buen hueco en Ocity para poder, digamos, registrar esa tradición oral. Estamos trabajando en Ecuador, estamos trabajando en Colombia, en el norte de Chile también, ¿vale? Recuperando estas leyendas y poniéndolas en valor dentro de Ocity. Bueno, Ocity permite, como he comentado, crear rutas, es decir, tú puedes crear una ruta agrupando diferentes elementos patrimoniales o simplemente por el tipo de elemento patrimonial unirlos por la clase, ¿vale? Bueno, al final Ocity es una base de datos, es decir, es un backend, ¿de acuerdo?, que almacena los datos y con esos datos se pueden hacer muchas cosas. Yo os he enseñado algunas representaciones, que son los frontends, ¿no?, de cómo se pueden ver esos datos, pero hay muchas otras también que se pueden hacer. Y otra aplicación clara, muy clara de una base de datos es conectarse con otras bases de datos, es decir, la interoperabilidad. Imaginaros en el mundo del turismo, cuando los destinos, digamos que lo que están haciendo hoy en día, especialmente lo que se llama el Smart Tourism, es conectar datos de diferente naturaleza para generar valor a los ciudadanos y a los gestores públicos, pues estos datos bien registrados, bien ordenados, bien clasificados, tienen mucho valor y especialmente también cuando estamos pensando en entrenar máquinas virtuales que te puedan hacer de recomendadores turísticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí he puesto diferentes aplicaciones que puede tener los datos de Ocity. También hemos hecho experimentos con la integración de modelos 3D, ¿vale? Aquí se ha hablado hoy mucho de estos modelos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos una integración muy básica, muy sencilla, pero básicamente yo creo que el tema del 3D y los modelos virtuales, los gemelos, va a tener mucha aplicación en lo que va a ser el futuro de Ocity. Bien. Este proyecto, como os he comentado, se desarrolla desde el 2019 al 21, 3 años de desarrollo, termina el proyecto europeo. ¿Y qué ocurre?
que salen todos los socios corriendo y se queda este producto encima de la mesa de un profesor. ¿De qué profesor? De la mía. Aquí tienes dos opciones, o abandonarlo o tirar para adelante con ello. Pero ya no tienes más ayuda, ¿vale? ¿De acuerdo? Desaparecen tus socios, desaparecen el equipo de profesores que inicialmente pues, tenían algún interés en este proyecto, pero cuando termina el proyecto se queda aquí. Yo vi que esto podía tener valor en el mundo, este proyecto, es decir, ponerlo a disposición de las ciudades del mundo para que ellas puedan subir su patrimonio. Es un proyecto además sin ánimo de lucro, lo que es la plataforma básicamente, cualquiera puede operar en él, ¿vale? Y seguí para adelante con ello. Tuvimos la suerte de, a través de la Diputación de Valencia, captar una financiación y hemos podido hacer muchos experimentos en la provincia de Valencia. Es decir, realmente el futuro de esto cuál es, qué gusta a la gente, qué no gusta, cómo se podría monetizar esto. Porque si no hay monetización, no hay proyecto, no hay producto, ¿de acuerdo? Esto muere. ¿Muere cuándo? Cuando yo me jubilo. Si yo me jubilo dentro de X años, muere el proyecto. Bien, la decisión que yo he tomado es decir, vale, si tiene que morir, que muera en el mercado, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo, voy a sacarlo al mercado, voy a buscar un hueco a través de una spin-off de la UPV, he registrado la propiedad intelectual del software, ¿vale? Y salimos al mercado con un nuevo producto. El nuevo producto, ¿vale? Es un producto donde vamos a añadir capacidades de inteligencia artificial a OCity, le vamos a llamar OCity Pages y Stories, ¿de acuerdo? Básicamente lo que vamos a construir es formas de visualización adaptadas al mundo moderno. Las formas que habéis visto, muchos de vosotros sois académicos, son muy buenas para vosotros, ¿vale? Si estáis trabajando con patrimonio, puede estar muy bien tener un mapa, tenerlo todo bien organizadito, etcétera, etcétera. Para el mundo académico está muy bien, pero para el mundo mundial, la gente que va con prisas con el móvil y con el Instagram arriba y abajo, ¿de acuerdo? No encaja estos modos de visualización y de interacción, ¿vale? Bien, lo que hemos hecho ha sido crear dos niveles por debajo del nivel, por encima del nivel original, donde está todo el contenido de OCity, todo este mapa que os acabo de ver. Uno es el nivel Pages y Stories y otro es el nivel Flash. El nivel Flash es un nivel rápido de consumo, donde los usuarios van a poder entrar en el mapa, ser atendidos por un avatar y visitar ciudades dando saltitos y encontrando lo más interesante de la ciudad, es que descubriendo lo desconocido. Si algo tiene bueno OCity es que permite poner en valor lo más desconocido de las ciudades, ¿vale? Esto no sirve para los grandes destinos. Los grandes destinos tienen cientos, miles de herramientas para poner en valor lo suyo. Si hablamos de Valencia, tiene toda una fundación Visit Valencia, tiene webs, tiene apps, tiene de todo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esos pequeños pueblos, de acuerdo? Que muchas veces tienen cosas importantes y les gustaría que fueran conocidos y ser visitados, ¿vale? Pues aquí es donde entra OCity, esta plataforma, ¿vale? Y esta forma de visualización. El nivel Flash es un nivel rápido, el nivel de la gente que va con prisas, que no tiene tiempo para leer, ¿de acuerdo? ¿Vale? El nivel Pages y Stories es un nivel más profundo que nos permite generar diferentes historias por si quieres profundizar en una determinada área, pueblo, de acuerdo, zona, historias del pasado, de naturaleza, de música, de industria, pueden ser historias localizadas o cuentos y leyendas de esa zona, ¿vale? Si a ti te apetece ver, puedes pinchar en el botón y puedes escuchar eso en particular. ¿De acuerdo? Siempre vas a estar acompañado por un avatar que va a interaccionar contigo y te va a llevar de paseo y te va a hacer las rutas, ¿de acuerdo?, por el pueblo, ¿vale? Bueno, ahora os voy a mostrar cómo se podría vender esto y a quién le podría interesar, ¿vale? Con un vídeo de algo que muestra cómo será el futuro de OCity, no existe todavía, pero lo mostramos ya. Imagina recorrer un camino y poder descubrir las maravillas que atesoran las poblaciones y lugares que encuentras a tu paso. Bueno, familia, ya estamos en la provincia de Valencia. Conectemos OCity y descubramos juntos historias fascinantes y lugares mágicos a lo largo de nuestro recorrido. Hola, estás en la A3 en dirección a Valencia. Descubre personajes, historias y lugares fascinantes durante tu viaje. ¿Quieres aprender sobre la cultura de la vid y el vino? Haz clic y descubre Utiel. ¿Conoces la histórica rivalidad entre los feos y los litros? Haz clic y descubre cómo estas dos sociedades musicales han hecho de Buñol un referente en la música de banda.
Hola viajeros. Ribarroja de Turia guarda secretos únicos de la época visigoda. Descubre nuestra historia y lugares fascinantes. Haz clic y conoce el mundo visigodo. Este municipio es un auténtico tesoro por descubrir, con fascinantes restos visigodos que te transportarán al siglo VII. Además, su entorno natural ofrece impresionantes recorridos a orillas del río Turia, ideales para desconectar y explorar paisajes únicos. Ribarroja alberga el Palacio Visigodo del Pla de Nadal, un yacimiento único del siglo VII. Puedes disfrutar de la experiencia Descubre el secreto visigodo, con visitas guiadas, talleres, gastronomía y más. También podrás encontrar las ruinas de Valencia la Bella, un yacimiento visigodo con una impresionante muralla y torres militares. Descúbrela con la experiencia Caminando entre búnkeres y trincheras, una ruta que combina historia y patrimonio. Otro punto de interés es el castillo, el edificio más antiguo y emblemático del casco histórico, con su arquitectura, fruto de la superposición de estilos de distintas épocas, un monumento único y lleno de historia. Para disfrutar al máximo, sigue la Ruta del Agua, un recorrido lleno de historia y encanto que conecta el ayuntamiento de estilo clasicista, la Plaza de la Torre y la iglesia de la parroquia con otros puntos como el Puente Viejo, la Cisterna y el Lavadero. Descubre la Ruta Flash, con elementos naturales y culturales que hemos preparado para ti. O explora las stories con elementos destacados de la cultura y naturaleza de nuestro pueblo. Conocity. Descubre la cultura, gastronomía, historia y tradiciones locales como nunca antes. Bueno, y esto sería un poco el concepto que hemos, digamos, desarrollado en este vídeo para poder vender nuestro producto antes de estar creado, ¿vale? O sea, nuestro objetivo es ahora, estamos montando la spin-off aquí dentro de la UPV y esperamos en breve poder transmitir, digamos, desarrollar todo esto y poderlo poner en valor. Como habéis visto, esto tiene mucho potencial para entretenimiento a bordo, es decir, a bordo de autobuses, trenes, aviones, es decir, en esos momentos que estás viajando, no sabes qué hacer, estás pasando cerca de ciudades que jamás entrarás probablemente a visitarlas, pero aquí tienes la oportunidad de poder ver lo que está sucediendo alrededor de la carretera cuando viajas, ¿vale? Y cuando digo carretera, digo el mar, digo la vía del tren o digo el aire, ¿no? Cuando estás volando. Y sería un poco esto, ¿vale? Esta es un poco la historia de OCity y el momento en el que estamos. Está abierta a cualquier tipo de colaboración, es decir, cualquiera de vosotros podéis solicitarnos permisos para poder, digamos, dar de alta el patrimonio de vuestras ciudades y hacer vuestros trabajos. Si estáis trabajando a nivel académico o lo que sea, podéis usarlo sin ningún problema. Os tengo que decir que una de las grandes motivaciones para tirar para adelante con este proyecto ha sido estar rodeado de profesionales, algunos de los cuales están sentados aquí conmigo hoy, me están acompañando, profesionales autónomos en su mayoría, ¿vale? Los autónomos españoles son la gasolina, ¿no? Que me han impulsado y me han ayudado, ¿no? Me han hecho ver que realmente esto podía funcionar y bueno, pues en cierto modo gracias a ellos estoy ahora en este momento, estamos en este momento de poner en marcha esto y sacarlo al mercado, ¿vale? Para competir en él. Posibilidades de interacción con tecnologías de las que se han presentado aquí hoy, pues hay muchas, ¿vale? Se han presentado pues, gemelos digitales que podrían estar perfectamente integrados dentro de OCity, ¿vale? Muchas veces se está digitalizando patrimonio, se guarda, ¿vale? Y no se sabe muy bien todavía para lo que va a servir. En el caso de Notre Dame en París, todos sabemos para lo que ha servido la digitalización del patrimonio, ha sido algo muy útil, ¿vale? Pero bueno, una gran utilidad para esos elementos digitalizados podía estar en plataformas de estas que permiten la interacción con el gran público, ¿no? Que el gran público pueda disfrutar de esos elementos digitalizados o de esas secuencias, digamos, de aprendizaje,
porque una de las líneas de negocio también de OCITI es la educativa, es decir, que un profesor, un académico, pueda desarrollar secuencias de aprendizaje sobre determinados eventos de la historia, de la naturaleza, de las tradiciones, de la cultura, ¿de acuerdo? Y se puedan poner en valor para el mundo educativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues eso sería un poco la historia de OCITI. Tenemos cientos de vídeos dentro de OCITI, vídeos muy curiosos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un vídeo de las fallas realizado por un chico de Alemania, un estudiante que vino con Erasmus Prácticas, a posteriori cuando había terminado la carrera de comunicación audiovisual, y le hicimos el encargo de que diera su visión de las fallas, ¿vale? Es un vídeo espectacular, o sea, lo enseñamos a Visit Valencia y se quedaron enamorados del vídeo, porque representa la visión de las fallas que tiene una persona que las ve por primera vez, que nunca las ha vivido. Y encima es un comunicador audiovisual, que iba con la cámara encima. Entonces, el vídeo fue espectacular y encima la música nos la puso un egresado de la Berklee School y nos hizo una música también espectacular. Bueno, os emplazo a que lo busquéis y lo encontréis en el mapa de OCITI, ¿vale? Y disfrutéis de ese vídeo y de otros muchos sobre cultura y tradiciones. En Colombia tenemos, por ejemplo, en Barranquilla, que es el carnaval ahora, ¿de acuerdo? Tenemos un vídeo sobre el carnaval de Barranquilla, que cuentan las historias del carnaval, etcétera, etcétera. Y infinidad de cosas. ¿Vale? Pues nada más. Os dejo aquí. Bueno, si tenéis alguna preguntilla o algo, pues mira, ¿vale? Adelante. Va un poco por ahí, es decir, aquí en el plan de negocio estamos ya contemplando dos partes muy claras, que es una parte de creadores y una parte de suscripción a la plataforma. Es decir, los creadores crean contenido y la plataforma recibe un tanto anual por una suscripción. Podría ser, por ejemplo, 100 euros al año, simplemente por aparecer con un contenido mínimo, una ciudad con 4 o 5 elementos patrimoniales, un pequeño vídeo y un avatar, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una cantidad muy asumible y permitiría que esa ciudad pudiera estar en OCITI bien representada y explicada, ¿vale? Es un poco lo que estamos trabajando en el plan de negocios, eso, ¿vale? También tenemos la suerte de conocer una empresa de las que es proveedora de entretenimiento a bordo de ALSA en España, que es Azimut, que está en Gandía, ¿de acuerdo? Y estamos entrando en contacto con ellos para ver el interés que pueda tener este producto para ellos. De hecho, ya profesionales de Gandía le han realizado videojuegos, minijuegos, ¿no?, de los que aparecen en los autobuses cuando viajas, están realizados por desarrolladores de videojuegos de Gandía, que yo mismo les puse en contacto con ellos, o sea que tenemos muy buena entrada ahí. Esa sería, digamos, un punto de arranque muy bueno, el entretenimiento a bordo, ¿no?, a través de, por ejemplo, de ALSA, porque tenemos ese contacto. Dime. Sí, era simplemente por mencionar, ya que el proyecto también se lleva con la UPV, entiendo, ¿no? O sea, es como un proyecto que están haciendo desde la universidad. Al tener la Facultad de Bellas Artes, bueno, yo primordialmente no trabajo con la animación, pero en Perú, donde yo soy, hay un colectivo de animadores que hacen, sí, Japón Studios, que me parece que podría ser un formato para aprovechar que tienen la Facultad de Bellas Artes, que entiendo que la inteligencia artificial sí que brinda pues más facilidad para producir videos y animaciones, pero es verdad que la misma sensibilidad que puede tener un artista no va a ser la misma que la inteligencia artificial. Yo lo digo simplemente como estudiante de Bellas Artes, podría ser una colaboración interesante. Mucho, mucho. De hecho, nosotros estamos colaborando con universidades, por ejemplo, colombianas, en Medellín, con la bolivariana, Pontificia Bolivariana de Medellín, y están haciendo trabajos académicos dentro ya de sus grados de comunicación audiovisual, ¿vale? Entonces, trabajos académicos en OCITI hay de muchos niveles. Cuando entréis y lo veáis, veréis que hay trabajos muy sencillos, muy simples, que te cuentan la visión de esa persona sobre el elemento patrimonial. Lo bueno que tiene OCITI también es que te da una foto fija
de lo que se está viendo, la persona lo que está viendo de ese elemento patrimonial. Y esa foto puede cambiar con el tiempo, es decir, lo mismo que ahora se está percibiendo de esta manera, dentro de 10 años se podría percibir por otra. ¿Por qué? Porque el patrimonio a lo mejor se ha deteriorado, no se ha cuidado por parte de la institución y a lo mejor hay otra que se queja justamente de eso. Entonces están quedando fotos fijas de esas visiones con vídeos. Esos vídeos pueden ser una secuencia de fotografías. De hecho, nosotros el proyecto original Erasmus que hicimos, lo que hacíamos era componer vídeos con fotografías. Y nosotros para los Erasmus de Gandía, que no tienen por qué ser de comunicación audiovisual, simplemente les enseñamos aplicaciones sencillas, muchas veces ellos ya conocen las suyas o trabajan con las suyas de los móviles, pero les decimos, mira, en Canva, por ejemplo, puedes poner unas cuantas fotos, les damos una cabecera, un cierre con los créditos, ¿de acuerdo? Puedes poner unas cuantas fotos o linkar algún vídeo y te puede quedar un vídeo súper chulo sobre ese elemento patrimonial de tu ciudad de origen, en Europa, ¿vale?, que tú quieres mostrarnos aquí. Y de esa manera veréis que hay muchos puntitos en Europa, ¿vale? Y esos puntitos de Europa han llegado gracias a los estudiantes Erasmus de la UPV. Nos han ido trayendo sus ciudades, ¿vale? Y te enteras de un montón de cosas que hay en ciudades que tú, pues probablemente no las puedas conocer porque en la vida vas a poder visitar todas las ciudades que hay en Europa, vas a poder visitar unas cuantas si eres muy viajero, pero no todas, entonces te vas enterando de mogollón de cosas que hay en Europa. Entonces, el nivel de calidad de los vídeos es muy variopinto. Pueden trabajar desde profesionales de la animación, ¿vale?, haciendo pequeños vídeos de animación, como has visto con inteligencia artificial hoy en día se pueden hacer maravillas, hasta vídeos con 4 fotos puedes hacer una representación patrimonial perfectamente. Y aquí tenemos a Nacho Yusin, que es el que imparte el curso de fotografía del patrimonio arquitectónico de la UPV, que nos acaban de presentar ahora el MUCAES. Pues tenemos al profesor que colaboró en este proyecto CITI en su fase Erasmus también, ¿vale? Él fue un poco el creador también de este concepto de cómo transmitir el patrimonio a través de la fotografía. Una pregunta, ¿cómo se establece la unificación del formato de las cosas que se van subiendo? Porque entiendo que hay distintos colaboradores, pero me imagino que en un país o en una ciudad en concreto puede tener un distinto formato al de otra ciudad y por tanto ser más o menos atractivo que el de la otra ciudad. ¿Cómo? Vamos a ver, los formatos, quiero decir, aquí lo que sí que está estandarizado es cómo describir el patrimonio y cómo clasificarlo. Esas fichas de patrimonio son estándares para todo CITI, ¿vale? Cada elemento patrimonial al final va a ser clasificado y va a tener su icono con un color determinado en función de color y escala. Los elementos multimedia que hay asociados a este elemento patrimonial, lo que sí que le damos nosotros a la ciudad, si realmente quiere encargarse de gestionar su patrimonio, entonces ella puede elegir qué patrimonio se va a ver en primer lugar. Pero en segundo lugar, en un elemento patrimonial puede haber varios vídeos con varios formatos. Pero no está abierto a todo el mundo, está controlado, es jerárquico. Nosotros damos permisos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos garantizar la calidad de los contenidos. Es decir, yo le puedo dar permiso a una institución, a una universidad, para que ella a su vez dé permisos a otros creadores, pero todo está controlado, funciona como Wikipedia, ¿vale? O sea, no cualquiera puede subir un contenido libre. No es como el Instagram, que tú te sacas la foto y la subes, ¿vale? No, es, ¿vale? Tiene... Eso es. Dime. ¿Habéis tenido algún problema con el tema de derechos de autor o con contenidos no adecuados que se han subido a la plataforma? Los contenidos no adecuados, de momento no, porque lo controlamos todos nosotros. Está muy en nuestras manos el proyecto, como habéis visto. Lo que queremos es lanzarlo y abrirlo, ¿vale? En cuestión de propiedad intelectual, esto lo tenemos regulado con Creative Commons, ¿vale? Es decir, cada creador sube su contenido y le da los permisos con Creative Commons. Si quiere subirlo, obviamente, pues quiere compartirlo de alguna manera y le da los permisos ahí y ya está. Y aparecen siempre los autores, los nombres de los autores y los permisos que han otorgado. Y cuando se hace un vídeo, siempre controlamos si se han utilizado fuentes externas que estén referenciadas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los estudiantes Erasmus están cogiendo a lo mejor vídeos de YouTube de sus ciudades. Por ejemplo, tuvimos una estudiante que nos ha hecho el vídeo de la capoeira en Brasil. Claro, el vídeo de la capoeira con fotos fijas no puedes hacerlo, necesitas fotos en movimiento para que se vea lo que es la capoeira, ¿vale? Entonces ha cogido vídeos de YouTube. ¿Qué es lo que ha hecho? En los créditos referenciar de dónde ha sacado esos vídeos, ¿vale? Directamente. Y de momento no hemos tenido ningún problema de propiedad. No te digo que en el futuro no la haya, porque ya sabes que esto es un mundo. Dime. Con respecto a la pregunta que ha hecho ella antes, yo creo que he entendido más bien que, bueno, yo estudio diseño y tecnologías, entonces entiendo que
Con respecto a la inteligencia artificial, más referido a la identidad visual de OCity, utiliza mucha inteligencia artificial ya no solo en los vídeos, sino a nivel de marca, cuando aparece en el coche y aparecen personas hablando y esto. ¿Vais a seguir utilizando la inteligencia artificial cuando se lleve al mercado o es solo un estudio inicial? ¿O vais a utilizar diseñadores reales? Era mi pregunta. No, o sea, vamos a ver, la inteligencia artificial va a estar porque tiene que estar. Por ejemplo, ¿vale? Nosotros, la idea mía inicial es generar dentro de OCity secuencias visuales con avatares que se nutran de nuestros propios contenidos, no de contenidos externos, para hacer, digamos, que la información que se transmita esté muy localizada y muy concentrada. Es decir, que la inteligencia artificial no lea de fuera de lo que hay de OCity, sino lea de dentro. Por otra parte, la inteligencia artificial nos va a servir ¿para qué? Pues para imitar personas, ¿no? Es decir, que las voces que aparecen, los avatares, tengan o se puedan adaptar al público que tiene. Por ejemplo, si entra un niño, ¿vale?, que pueda hablar el lenguaje del niño o expresarse con el niño, aparte de idiomas, por supuesto, que a cada uno le atienda en su idioma original, ¿vale?, etcétera, etcétera. Y luego la generación de vídeos, es lo que has dicho tú, eso sí, generación de vídeos, este vídeo que es como una especie de spot, ¿vale?, está con inteligencia artificial, tal, bueno, pues eso es un mundo infinito. Pero sí, obviamente sí que utilizaremos la inteligencia artificial hasta donde se nos permita usarla o hasta donde llegue la tecnología, que esto va pues a una velocidad, como veis, pues abrumadora, ¿vale? Y bueno, yo creo que he acabado ya, ¿verdad? El tiempo ya se ha cumplido. Entonces, nada, si tenéis alguna cosa, mira, ahí tenéis el mail, el hello@o-city.org, ese mail lo recibo yo, ¿vale? Y si queréis alguna interacción con OCity, no hay problema, ¿vale? Lo hablamos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.